Hoy no hablaremos sobre el origen del pecado ni cómo comenzó el pecado porque ya lo hemos tocado en otros programas. Ni siquiera el concepto de qué es pecado. Nuestro tema de hoy es dónde nace dentro de la vida, en qué momento aparece, es algo que yo puedo dominar, es algo que yo me puedo proteger. ¿Puede existir que alguien diga yo no soy pecador? Ahora, por allí comencemos. De nuestro concepto de pecado va a depender nuestro concepto de salvación. Y es interesante porque hay muchas personas que desprecian la salvación justamente porque no se sienten pecadores. Yo ya escuché a tantas personas decir, soy honesto, soy buen padre, soy buen hijo, buen ciudadano, buen esposo, soy una persona correcta, no robo a nadie, no golpeo a nadie, hago mis donaciones, hago el bien. ¿Para qué necesito de Dios? ¿Para qué necesito de iglesia? La iglesia es un grupo de personas hipócritas, un grupo de personas incoherentes, ladrones, mentirosos, en fin, la lista puede continuar. Y ahí está justamente la raíz de nuestro problema. Porque nadie necesita de un Salvador si no reconoce que es pecador. La iglesia puede estar llena de tanta gente mala, pero reconociendo que es pecador, por eso está buscando un Salvador. En cambio, la persona que no siente y no reconoce que es pecador no tiene necesidad de buscar a Dios. Cuando alguien desprecia la salvación o desprecia a Cristo en su vida, en el fondo está diciendo no lo necesito. ¿Y sabes cuándo uno no lo necesita? Cuando no sabe cuál es su problema. Nadie va al médico sintiéndose sano. Y dice, estoy sano, pero voy al médico. Para ir al médico, uno necesita saber de que hay algo mal dentro de sí. Nadie se coloca una medicina en el cuerpo si no tiene una dolencia. La medicina siempre va a ser la respuesta o el resultado de reconocer de que tienes un problema. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador, lo primero que tienes que reconocer es que eres pecador. Entonces, ¿cómo uno reconoce que es pecador? Identificando que es el pecado. Cuando tú descubres que tienes una herida, busca la medicina. Pero si tú no ves la herida, ¿para qué sirve la medicina? La medicina no sirve para nada. Tú vas al médico sabiendo que tienes un problema. Pero cuando tú dices que estás sano, ¿para qué vas a ir al médico? Tú vas a Cristo cuando reconoces tu condición. Pero si tú piensas que pecado solamente es matar, robar, mentir, asesinar, adulterar, y tú no haces nada de eso, pues entonces no eres pecador. Y si no eres pecador, ¿para qué necesitas de Cristo? Y allí viene el mayor problema humano. Porque los seres humanos hemos aprendido a hacer una lista de qué y de qué no es pecado. Y yo ya vi, ya escuché y ya pedí, o ya me llegaron tantos mensajes diciendo, pastor, ¿esto es o no es pecado? Y parece que en la vida vamos allí como si estuviésemos pisando huevos y viendo si por aquí puedo pisar fuerte y por aquí no, por aquí sí, por dónde. Porque en nuestra cabeza, pecado es una lista. Y hay cosas ridículas, perdonen, pero hay cosas tan ridículas en la vida a los cuales el ser humano se aferra y vienen dos extremos. O llama a todo pecado, un extremo, o el otro extremo, nada es pecado. ¿Correcto? Por un lado está un grupo de religiosos ocupados siempre en el comportamiento más que en el relacionamiento con Dios, que llaman a todo pecado. Todo lo que hace, comer, vestir, vivir, sonreír es pecado, peinarse así es pecado, todo pecado. Bañarse tal día es pecado, que esto es pecado. Y uno crece así, con miedo, pecado, pecado, todo. Una lista de cosas que se llama pecado. Llega un momento en la vida en que dice, esto para mí es una esclavitud. Y hay tantos que en la adolescencia y en la juventud que crecieron en un hogar tan rígido, llamando a todo pecado, que en la adolescencia dice, si esto es religión, yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque creció tan reprimido y llega un momento en que abandona las cosas y dice, y se va al otro extremo, nada es pecado. ¿Y por qué nada es pecado? Porque en el pasado
todos le dijeron que era pecado. Ahora prueba el otro lado, nada es pecado. Pero quiero que entiendas una realidad. El pecado existe y el pecado hace daño. Y tenemos que saber identificar qué es pecado. Y tenemos que aprender a vivir lejos del pecado. Y tenemos que dejar de practicar ciertas cosas que son pecaminosas porque trae consecuencias, trae dolor. Pero vamos a la raíz. Es el concepto que nosotros tenemos de pecado. ¿Qué es en sí? Ya nosotros mencionamos que el pecado en sí es un misterio en cuanto a su origen, cómo comenzó. Mas hoy queremos que Cristo pueda hablarnos a través de su palabra y pueda definirnos en sí dónde está la raíz de todo este problema y qué cosa es lo que tenemos que evitar, qué cosa es lo que tenemos que hacer para poder trabajar en un problema que ya nos involucra a todos. Mateo capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 21 dice así: Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Me llama la atención este texto porque hay tantas personas que luchan con lo que dicen. Ay, pastor, esta boca. Ay, yo no quiero, pero... No. La falta de higiene bucal tiene que ver con la falta de higiene mental. Entonces, la limpieza no se trata de lo que dices. La limpieza va más allá. Va de dónde nace. ¿Cuál es la fuente? Ah, pastor, no puedo controlar lo que digo. El problema no es que no controlo lo que dices. El problema es que no controlo lo que piensas. ¿De dónde salen las palabras? Y Jesús lo explica de manera clara. Y él dice así: lo que sale de la boca lo expresa. Pero el origen, la fuente, es el corazón. Ah, pastor, no puedo controlar mis manos, no puedo controlar mis ojos, no puedo controlar mi boca. No. Lo que no puedes controlar es tu mente. A eso es lo que la Biblia lo llama corazón. Y Jesús nos explica y nos sigue explicando así. Porque del corazón, una vez más, dice el versículo 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está hablando de un contexto donde los fariseos llegaron a Jesús y dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le dice: pues le voy a decir qué cosa es lo que contamina realmente al hombre. Ellos estaban más interesados en rituales que en la vida, y Jesús dice: preocúpense más en su vida que en rituales. ¿Cuál es el problema del fariseísmo? Te cuidas por fuera, no importa por dentro. Jesús, conociendo eso, los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera visten bien, hablan bien, se perfuman bien, son perfectos, pero por dentro son podridos. Y aquí sí tocamos carne. Tanta persona correcta por fuera, podrida por dentro. ¿Y sabes qué es lo peor? El fariseísmo moderno puede ser más cruel que el fariseísmo antiguo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano transfiere su problema a otra persona. Y cuando ve su problema en otro, le da ira, le incomoda. ¿Y sabes por qué le incomoda? Le incomoda porque él puede hacerlo abiertamente y yo no. Por eso es que cada vez que tú puedas encontrar a una persona que se incomoda tanto con el error de otro, mira lo bonito y ora por esa persona, porque ese problema lo tiene, solo que él no lo descubre, lo tiene cubierto. Y Jesús aquí nos da una definición completa de lo que significa ser pecador. El pecado, querido, tiene que ver con nuestra propia esencia, con nuestra naturaleza. El pecado no es un fruto que arrancar. El pecado no es una rama que cortar. El pecado es la naturaleza que nosotros tenemos. Todos somos pecadores. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de pecado está dentro. Así que cuando Cristo entra a nuestra vida, Él quiere hacer un milagro de transformación. Y el milagro de la transformación no es andar arrancando frutos, es andar arrancando la raíz. Porque nuestro problema no es el fruto.
Así que si tú piensas que, pecado es matar, mentir, robar, eso es el fruto de el árbol que llevas dentro. Algunos frutos son evidentes, otros frutos son escondidos. Y sabes que la mayor parte de pecados no se evidencian. La mayor parte de pecados se esconde, se oculta. La mayor parte de pecado se protege. Y ahí está el mayor peligro. Porque aquel que lo evidencia, por lo menos todos lo apuntan y él se siente pecador. Pero aquel que lo oculta, en un momento deja de sentirse pecador. Simplemente porque no lo evidencia y anda criticando a todo el mundo. Mira cómo te vistes, cómo te peinas, cómo hablas, qué haces, qué no haces. En lugar de enseñar a la persona a relacionarse con Cristo para que el cambio venga de adentro para afuera, anda criticando solamente lo externo. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es el problema de los fariseos? Te voy a mostrar de manera simplísima cómo Jesús descubre y cómo Jesús condena el pecado como fruto o el pecado oculto. Un día trajeron a Jesús una mujer adúltera. Adúltera. Pero cuando trajeron a Jesús, no solamente trajeron a la mujer. Cada uno trajo su piedra para poder apedrear a esa mujer. Entonces fíjate, el adulterio era un pecado público. ¿Me entiendes? Un pecado público. Lo traen a los pies de Jesús. Y dice que Jesús, en Juan capítulo 8 encontramos esta historia, que Jesús se inclina hacia el suelo y empieza a escribir. ¿Qué cosa escribe? La Biblia no lo menciona. Sin embargo, entendemos que Jesús escribe los pecados de toda la gente que estaba con piedra en mano. Solo que los pecados de esa gente no era público. ¿Cómo era? Secreto. Y Jesús hace la pregunta: aquel que se considere sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. La pregunta es: ¿quién se atrevió a arrojar la piedra sobre ella? Nadie. ¿Por qué razón? Porque así como ella estaba cometiendo un pecado público, todos estaban cometiendo el mismo pecado, pero en la mente. ¿Qué te parece? Así que cada vez que tú digas, adúltero, ladrón, corrupto, el gobierno corrupto, piensa cuántas veces te quedaste con el vuelto. Eres corrupto. Adúltero, piensa las veces que en tu cabeza adulteraste. Eres un asesino, no mereces nada, piensa las veces que mataste en tu mente. ¿Me estás entendiendo? El problema entre aquel que lo evidencia y aquel que lo oculta, la diferencia es grande. Aquel que lo evidencia en algún momento se arrepiente y abandona su pecado, pero aquel que lo oculta no es consciente. Y cuando tú no eres consciente, el pecado se torna más peligroso. ¿Por qué razón? Porque está dentro y tú lo proteges, lo cuidas. Nadie sabe. Qué fácil es apuntar a los demás. Pero ¿tú sabes cuáles son los pecados que más ofende a Dios? Es alguien que ni nadie condena. Orgullo, egoísmo. Son los pecados más ofensivos. Pero ¿quién condena eso? No, lo que condenamos es corrupción, mentira, adulterio, asesinato y todo eso. Yo no estoy minimizando los pecados. Los pecados son graves y necesita tener consecuencias. Claro que necesita. Pero el asunto va en nuestra actitud, que solamente condenamos el fruto, pero cuidamos la raíz. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Y Jesús dice, el problema no es lo que dices, el problema es de dónde salen esas palabras. El problema no es lo que haces. El mayor problema es de dónde salen esas acciones. O sea, el problema es nuestra naturaleza, es nuestra mente. Es allí la mayor fábrica de pecado del mundo. Isaías capítulo 1, versículo 5 dice, toda cabeza está enferma. Ay, ese texto es muy fuerte. Y todo corazón está doliente. Cuando dice toda cabeza está enferma, es todo pensamiento humano ya está contaminado. ¿Tú sabes que incluso nuestras mejores obras pueden estar manchadas con pecado? Tú puedes dar una limosna. Tú puedes ayudar a alguien. Y Dios no solamente ve la acción, Dios ve la motivación. ¿Qué te motivó a eso? El aplauso, el reconocimiento, la admiración. Porque si tú no lo hiciste por amor y lo hiciste solamente para salir en una portada, para publicar en Instagram, para publicar por Facebook,
ya está manchado tu acción. Entonces el pecado no solamente son acciones malas, acciones buenas pueden estar contaminadas por el pecado. Por eso es que de nuestra percepción de pecado va a depender cómo vamos a entender la salvación. ¿Yo para qué necesito de un Salvador si no me considero pecador? Pero si yo analizo el pecado a profundidad, pues yo me considero un pecador, un miserable. Entonces allí voy a buscar de la gracia de Cristo. Y una de las cosas que yo entendí en la vida es lo siguiente. Mientras más cerca estés de Dios, más pecador e indigno te sientes. Es una de las cosas que uno no entiende. Mientras más cerca estés de Dios, más compasión sientes por aquellos que se pierden. No los criticas ni los apuntas, oras, los ayudas. Nunca los criticas. Mientras más cerca estés de la luz, más ves tus imperfecciones. Si tú estás en un ambiente oscuro, tú crees que eres perfecto. No ves las manchas que hay en ti. Prende la luz y acércate a un espejo. Y vas a ver la imperfección, vas a ver la mancha. Y mientras más luz haya, más imperfecto te ves. Pero los seres humanos nos hemos acostumbrado a colocar filtros, no solamente en las fotos, sino a colocar filtros a la vida. A maquillar nuestro pecado. Y cuando maquillamos nuestro pecado, vemos el pecado del otro más grande que el nuestro. Por eso Jesús dice, deja de mirar la paja en el ojo ajeno o en la vida ajena y comienza a mirar la viga que está dentro. El problema del fariseo era eso. Como él no cometía públicamente ciertos pecados, sino lo cometía mentalmente, condenaba a todo el mundo y él se creía perfecto. Sepulcro blanqueado, por fuera brillas, por dentro estás podrido. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ahí no solamente termina, dice, y perverso. O sea, todos somos perversos. Ah, no, él tiene cara de... Hoy hemos aprendido a colocar santidad incluso por el rostro y por la caminada. Alguien camina despacio, santo. Alguien no se ríe carcajada, santo. Alguien pone la cara inocente, santo. Querido, eso no es santidad. Santidad es qué hay detrás de ese rostro, qué hay detrás de esa caminada, qué hay detrás de eso. Y las cosas podridas que puedan haber dentro. Jesús y la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón y es perverso. Yo te hago la pregunta, si la gente supiera todo lo que piensas, ¿seguiría teniendo el mismo concepto de ti? ¿Te amaría igual? Pero Jesús te ama aún sabiendo cómo eres, quién eres y cómo piensas. Cuando vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, vemos cómo el pecado se reproduce desde una raíz. Y es interesante porque en esos dos versículos encontramos un proceso. Ahí Santiago capítulo 5, versículo 13, hasta el versículo en adelante. Allí dice que el pecado en sí tiene un proceso en sí en la vida. Vamos al capítulo 1, Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie. Cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Concupiscencia significa inclinación. Es atraído y es seducido. Ahora fíjate el proceso. El deseo luego da luz el pecado. Y el pecado, la muerte. ¿Te das cuenta el proceso? ¿Dónde nace todo? En la mente. ¿Dónde se origina todo? En la mente. Por eso es que Pablo decía, tengan buenos pensamientos. Por eso Salomón decía, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Aproximadamente por día tenemos 60, 80 mil pensamientos. ¿Cuántos de esos son pecados? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos actos de violencia? ¿Cuántas cosas ya cometiste allí? Entonces no me digas que no eres pecador. No apuntes al otro pecador porque él simplemente se ve el fruto y a ti solamente lo tiene la raíz. Todos somos pecadores. Por eso es que nuestra necesidad de Cristo cada vez se torna mayor. Cuida tus pensamientos, cuida tu mente. ¿Cómo?
Si esa es nuestra naturaleza. La solución está en Romanos 12:2. Y allí dice que Cristo puede renovar nuestra mente. ¿Quieres cambiar tus palabras? Cristo tiene que renovar tus pensamientos. ¿Quieres cambiar tus acciones? Cristo tiene que transformar tu corazón. Porque el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. El problema no es lo que hablamos, el problema es de dónde salen esas palabras. Ese es nuestro problema. Entonces vamos a pedir que Dios pueda comenzar ese trabajo de transformación. Y me encanta porque en la Biblia encuentro solución. Salmo 119, 9 y 10 dice: ¿con qué limpiar el hombre su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia limpia, purifica los pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guarda de qué? De aquello que ves, de aquello que escuchas, de aquello que tocas. Son las avenidas del alma con el cual se contaminan. Identifica cuál es tu punto débil. ¿Dónde eres frágil? Coloca en las manos de Dios y dile: Señor, este es mi punto débil. Hazme fuerte. Allí tú vas a encontrar fortaleza en la debilidad. Pero si reconoces que eres pecador, buscas a tu Salvador. Si reconoces que tiene la herida, busca la medicina. Y la medicina está en Cristo. ¿Tú reconoces eso en tu vida? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy reconocemos nuestra condición. Reconocemos que somos pecadores y te buscamos como Salvador. Cura nuestras heridas, llena nuestros vacíos, transforma nuestra vida. Nuestra naturaleza de pecado, transfórmala en una naturaleza espiritual para servirte y amarte de todo corazón. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.